Bueno, y cada vez adquiere más relevancia el hecho de que no hay enfermedades sino enfermos. Esta es la premisa que queremos abordar el día de hoy, de personalizar cada una de las situaciones. Y justamente para hablar de este tema nos visita hoy el doctor Daniel Siriano, viene desde Argentina. Doctor, un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Muy buenos días. El placer es mío, muy buenos días. Doctor, ¿es cierto que no hay enfermedades sino enfermos? Hay enfermedades y hay enfermos. Ok. Cuanto más conocemos de las enfermedades, cuanto más entendemos la biología de las enfermedades, cuanto más datos tenemos respecto a las enfermedades, más nos damos cuenta de qué forma la manera de interactuar de los diferentes pacientes, de las diferentes personas con las enfermedades son muy particulares y sabemos que hay aspectos muy específicos de la enfermedad que se dan en cada paciente. Ahora, en la actualidad es frecuente a lo mejor que a muchos pacientes que tienen una misma enfermedad se les aplique el mismo tratamiento a todo el grupo. Eso ha sido la manera de tratar a los pacientes durante muchísimos años. Hoy en día lo que conocemos es que cuando uno se enfrenta a una enfermedad, por ejemplo, algo que nos preocupa mucho, que es el cáncer, no hablamos de una enfermedad, hablamos de más de 200 tipos diferentes de enfermedades. Y cuando uno puede estudiar al paciente, tener datos de la biología de la enfermedad, de la genómica de la enfermedad, uno puede identificar mejor y lograr el mejor tratamiento para el paciente adecuado en el momento adecuado. Y ese es el objetivo de la medicina personalizada. Ok, eso de medicina personalizada, ahondemos en eso. ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo se aplica, verdad? ¿Hacia dónde va? Eso va hacia poder realmente ofrecer soluciones e intervenciones terapéuticas, tratamientos que estén ajustados a estas particularidades. Hoy en día nosotros tenemos información de muy diversas fuentes, de estudios clínicos, información que viene de las historias clínicas de los pacientes a lo largo de su tratamiento en el hospital o en el tratamiento en sus clínicas. Integrar eso con los estudios a los que sometemos a los pacientes, tomografías computadas, estudios de inmunistoquímica, análisis de sangre, estudios genómicos. Esto nos permite tener un panorama y tener una idea que nos permite identificar a su vez cuál es el tratamiento ideal para esa variedad de enfermedad en ese paciente en particular. Ahora, aquí viene una situación que es real, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de hospitales públicos, que uno se preguntaría, bueno, muchísimas veces los hospitales están abarrotados, hay que esperar demasiado tiempo para una cita, entonces uno dice, híjole, ¿cómo podrían aplicar la medicina personalizada si ahora que no es personalizada cuesta tanto abordar al paciente? Por supuesto, esto requiere una evolución de los sistemas de salud. En algunos países esta evolución se está dando más rápido, en otros más lenta. Uno de los requisitos de la medicina personalizada es tener historias clínicas electrónicas. Por ejemplo, en Costa Rica han hecho un enorme avance en este sentido porque tienen un sistema al que llaman EDUS, que es un sistema de historia clínica electrónica que cubre a la mayor parte en este momento de la población y que está diseñada como para cubrir universalmente a la población de Costa Rica. Esto es un elemento que brinda la posibilidad de analizar datos significativos en una escala importante, aplicar esto a datos que surgen de estudios complementarios e incluso la aparición de tecnologías que están aplicándose al área de salud y que vienen de sectores que no nos imaginábamos. Hoy en día podemos recolectar datos del estilo de vida o incluso datos de cómo la enfermedad está afectando a la paciente o al paciente a través de aplicaciones que están en un teléfono celular o a través de sistemas de monitoreo, de la misma manera que hoy podemos contar los pasos que hacemos durante el día y llegar a los 10.000 pasos. Bueno, de la misma manera, en forma pasiva o en forma activa, con el paciente ingresando datos en la aplicación, los médicos tenemos mucho mejor información respecto a los pacientes. Ahora, doctor, si pudiéramos hacer un ejemplo, ¿verdad? Ilustrar. Un paciente llega a la sala o al hospital y viene, por ejemplo, con dolores en las articulaciones. Me duele el brazo, me duele la espalda, la lumbalgia, me duelen las piernas, me duele todo. Y uno dice, bueno, tendrá problemas de artritis, tendrá simplemente algún tipo de lesión, tendrá fibromialgia, reumatismo, qué sé yo, ¿verdad? ¿De qué manera se aplicaría este sistema a diferencia del tradicional que usamos actualmente? Bueno,
Es muy interesante la pregunta, porque precisamente uno tiene que partir de la comprensión integral del paciente, poder entender qué es lo que está ocurriendo, hacer un buen interrogatorio que permita que el paciente nos cuente cómo fue evolucionando, y luego hay una serie de exámenes complementarios, además de revisar exhaustivamente al paciente, que se hacen para terminar de tener ese panorama que nos permite decir, bueno, este paciente realmente tiene una enfermedad inmunitaria crónica, tiene una enfermedad inflamatoria crónica, el dolor es la expresión de otro tipo de enfermedad, y entonces en lugar de decir simplemente le damos un analgésico o lo mandamos a hacer algún tipo de ejercicio, poder tener una mejor comprensión nos permite darle a ese paciente realmente el tratamiento que necesita. ¿Seríamos más efectivos y ahorraríamos dinero en esos tratamientos? Seguramente. Si nosotros podemos seleccionar el paciente adecuado y darle el tratamiento que necesita, en lugar de empezar a probar y hacer ensayo y error con los tratamientos, no solo utilizamos mejor los recursos sanitarios, sino que evitamos que los pacientes tengan efectos adversos que no deberían tener si toman seguramente la mejor terapia. Ahora, doctor Siriano, usted mencionó el cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Si hablamos de tratamientos de quimioterapia o de radioterapia, ¿habría una diferenciación, digamos, en qué tratamiento se elige a diferencia de cómo se hace en la actualidad? Totalmente. Y eso en realidad ya es una herramienta que los oncólogos, que son los médicos que tratan el cáncer, ya disponen. Hoy en día diferentes estudios que nos permiten estudiar el tumor con mucho detalle nos brindan datos que permiten que el oncólogo seleccione el tratamiento que va a aplicar al paciente, es lo que se llaman terapias dirigidas, y se utilizan tratamientos que son absolutamente adecuados al tipo de situación biológica especial del tumor, y en lugar de usar las viejas quimioterapias generales tan tóxicas, hoy se usan terapias dirigidas a blancos biológicos específicos que hacen que los tratamientos sean más eficaces y mucho mejor tolerados. Ahora, doctor Siriano, cuéntenos ¿qué podría ser su opinión de cómo se podría implementar en nuestro país este sistema de medicina personalizada, ¿verdad? En el tanto que en nuestro país, digamos, tenemos un sistema social bastante corpulento que cubre muchísimo, tiene un gran abordaje en las diferentes temáticas para con nosotros los asegurados. Entonces, ¿cómo esto pudiera, verdad, realmente plasmarse en nuestro sistema? Como le expliqué, ustedes tienen algunas ventajas comparativas con otros países de la región. Por ejemplo, la implementación de estas historias clínicas electrónicas, ese es un aspecto. La educación de los profesionales de la salud, que van a ir comprendiendo mejor las diferentes herramientas que pueden aplicar. La incorporación de tecnologías digitales, inclusive de algoritmos de inteligencia artificial para analizar todos estos datos, porque muchas veces tenemos muchos datos. ¿Y cómo hacemos para dominar toda esa información y poder aplicarla adecuadamente al paciente? La incorporación de estas tecnologías va a ir ayudando progresivamente a que los médicos también en Costa Rica puedan incorporar estas terapias y aplicarlas en forma general. Bueno, eso es lo que esperamos y Dios mediante podamos ir abordando, ¿verdad? Y plasmando esto aquí en nuestro país, porque al final es para el bien de cada uno de los pacientes. Doctor Siriano, un placer haberlo tenido aquí en nuestra casa. El placer es mío, muchas gracias. Muchísimas gracias. Que pase una feliz estadía aquí en Costa Rica también. Muchísimas gracias. Hasta luego.